la Biblia, en un párrafo transcurren generaciones. Con una frase se da por concluida una traición. La creación del mundo consume una página. Jamás pude distinguir la dinastía clave de entre una multitud de ellas. Para hacer eso, debe uno tener la frente resplandeciente, o elegir de entre la embrollada red de la evidencia diaria las negaciones y las lealtades. ¿Quién puede decidir qué olivo necesitará la historia para dar sombra a sus amantes? ¿Qué árbol de la inmensa huerta les dará la visión particular de ramas y cielo que desencadenará sus besos? Solo dos personas esplendorosas lo saben. Van directamente a las raíces entre las que yacen. Por mi parte, yo describo la totalidad del huerto. La voz con la que Cohen va a ir construyendo su yo la encuentra en lo extraño, saliéndose de sí mismo, en el misterio de lo desconocido. Y es esta condición de extranjero de Lorca quizás la que siempre me ha hecho ver a Cohen en la órbita de Dioniso, el extranjero, la divinidad de la noche, del oscuro, de la subversión, el dios del frenesí, de la embriaguez, de la locura inspirada. Lorca, como las musas entonan su canto allá en el Helicón a Hesíodo, le da una voz y un mandato ético, que cante la inevitable caída humana con dignidad y belleza. Estaba perdido cuando te encontré en el camino a Larisa, el recto camino entre los cedros. Tú pensaste que era un hombre de mundo y me amaste por serlo. No lo era. Estaba perdido cuando te encontré en el camino a Larisa. Las flores que dejé en la tierra, que no recogí para ti, hoy las traigo, para que crezcan eternamente, no en poemas ni en mármol, sino donde cayeron y se pudrieron. Y los barcos en sus grandes casetas, enormes y transitorios como héroes, barcos que no pude capitanear, hoy los traigo, para que naveguen eternamente, no en modelo ni en balada, sino donde barrenaron y se hundieron. Y el niño a cuyos hombros estoy, cuyo anhelo depure con público, regia disciplina, hoy lo traigo, para que languidezca eternamente, no en confesión ni en biografía, sino donde floreció, haciéndose astuto y peludo. No es rencor lo que me aparta, lo que me lleva a la renuncia, a la traición. Es cansancio. Me voy por cansancio de ti. Oro, marfil, carne, amor, Dios, sangre, luna. Me he convertido en el experto del catálogo. Mi cuerpo, una vez tan familiar con la gloria, mi cuerpo, se ha convertido en un museo. Esta parte porque me recuerda a la boca de alguien. Esta, una mano. Esta, humedad. Esta, calor. ¿Quién posee algo que no haya hecho? De tu belleza soy tan ajeno como de las crines de los caballos y las cascadas. Este es mi último catálogo. Respiro sin aliento, te quiero, y dejo que te muevas para siempre. No es por deciros nada, sino para vivir eternamente por lo que escribo esto. Es mi codicia lo que amáis. No me he quedado con nada. He despreciado todos los honores. Imperial y misteriosa, mi codicia os ha hecho esclavos. Era el año 1969 y fue en Valencia. Yo había ido a estudiar a casa de mi amiga Chari Esteban Abad, de la que estaba enamorado, claro. Y su madre me había dado un filete, que hacía mucho tiempo que no tomaba filete,
Y sería a la 1:30 o las 2 de la mañana cuando ella dijo, voy a poner este disco que ha comprado mi hermano. Y puso el disco y sonó Suzanne. Lo que los maristas en 7 años de educación religiosa no habían conseguido hacerme sentir, lo consiguió Suzanne. Yo creo que lo que es evidente al hablar de Leonard Cohen es que su acceso a la canción de autor, la música, pues es mucho más tardío que en el caso de otros cantautores, ¿no? Él accede a ese mundo musical ya cumplidos los 30 años, con 4 libros de poemas publicados, 2 novelas y una presencia en abundantes antologías, ¿no? Yo recuerdo, pues con 20 años, comprar una antología de Penguin, The Penguin Book of Canadian Verse, y comprobar con asombro que Leonard Cohen era el último poeta incluido, ¿no? Tenía creo que 1 o 2 poemas en esa antología. Es decir, que era un poeta ya desde muy joven, muy reconocido críticamente, y se le tenía por una de las, digamos, grandes promesas de la poesía y la literatura canadiense, ¿no? Y de hecho, yo creo que Cohen, cuando termina sus estudios en Toronto, considera brevemente la posibilidad de llevar una carrera universitaria o de trabajar incluso en el mundo editorial. Forma parte, digamos, del abanico de posibilidades que él manejaba, ¿no? Pero yo creo que hay la influencia de un poeta canadiense al que él admiraba muchísimo, Irving Layton. Hay una antología de Irving Layton precisamente publicada en Hyperion hace muchos años. Pues la influencia de Layton yo creo que le llevó a desestimar esas posibilidades, ¿no? Esas alternativas vitales. Y también, obviamente, la influencia de la poesía beat, ¿no? El ejemplo de los poetas de Allen Ginsberg, de Jack Kerouac, que ya estaban haciendo mucho ruido en Estados Unidos, y yo creo que él también recibe esa influencia. En el caso de Leonard, normalmente él iba apuntando en un blog de notas, iba apuntando textos o poesías que iba escribiendo, y algunas las desarrollaba como poesía y otras las hacía canciones, ¿no? Normalmente buscaba una música adecuada para ese texto, y a partir de que había encontrado algo que le inspiraba, que le gustaba, o bien con la guitarra o bien con un pequeño teclado, iba desarrollando la canción. O sea que empezaba a través de una pequeña idea que tenía escrita y la iba desarrollando. Una vez que la tenía terminada, la llevaba a los ensayos, cuando hacíamos las pruebas de sonido, y nos la enseñaba. Nosotros la empezábamos a tocar y juntos, cada día que hacíamos los ensayos, iba repitiendo continuamente la misma canción durante media hora, de principio a final. Iba añadiendo alguna palabra nueva, al día siguiente pues traía una estrofa nueva, después una que no le gustaba pues la quitaba y ponía otra, y así iba haciendo, digamos, iba probando cada día, y era una técnica muy interesante porque nosotros de tocarla también íbamos buscando diferentes melodías que fueran adecuadas para la canción. Nos la aprendíamos totalmente porque a base de repetir pues es una forma extraordinaria para aprenderte algo, porque ya no piensas lo que estás tocando, sino que simplemente te viene dado, ¿no? Y él igual, por eso él tenía esa propiedad de cantar muchas canciones bastante complicadas sin leer la letra, o sea, se las sabía de memoria, de tanto repetir. Él, a base de repetir, iba consiguiendo interiorizar completamente la canción. Y entonces también, que esto también lo hablé con él un poco, me recordaba las técnicas del arte árabe, que es aquella pequeña figura que se repite cientos y miles de veces, ¿no?, en una fachada, que es la misma figurita.
repetida 1000 veces, pues esto es igual, tú vas repitiendo la canción, cada vez le añades un detalle, le quitas otro y al final encuentras te acercas a la perfección. Que Leonard Cohen es un poeta lo demuestran no solo sus poemas o sus canciones, sino gran parte de su vida. Por su formación, por sus lecturas, por su trabajo universitario, Cohen estaba llamado a ser un poeta culto. El descubrimiento de Lorca le lleva a ser un poeta culto, pero muy centrado en lo popular. Podría decir que el trabajo de Cohen me acompaña desde hace mucho tiempo. Descubrí su música cuando era adolescente y la he seguido escuchando hasta ahora, regresando a ella en ciertos momentos más que en otros, pero siempre encontrando un nivel de identificación con su trabajo en general, que se ha ido transformando a lo largo de los años, ¿no? Cuando eres más joven lo interpretas desde un punto de vista quizás más superficial, y cuando eres más adulto la interpretación es más íntima. Y creo que esa es una buena palabra para describir la música y la poesía de Leonard Cohen. En ese momento podía sentir éxtasis. Podía sentir el arrebato que te produce el hecho artístico cuando los sentidos conectan de tal manera en que a ti te hace sentir algo increíblemente grande, algo para que te das cuenta que es tuyo, porque tú eras el dueño de las palabras, tú eras el dueño de tu poesía, ¿de acuerdo? Tú tenías el don de mezclar las palabras de esa forma, ¿de acuerdo? Pero yo tenía el don, yo tengo el don de que eso dentro de mí suene de tal forma que llene mi corazón. Y escucharlo una y otra vez, o sea, inmediatamente me conectó conmigo, me entusiasmó y era como una de las personas, una de las músicas, una de las emociones muy presentes en aquellos años. Yo tendría pues 16, 17 años y la presencia de Leonard Cohen era fuertemente sentida en mí. Luego, curiosamente, obviamente, una de las canciones que nos entusiasmaban en aquel momento era Suzanne. Y para mí siempre Suzanne está conectada con una chica donde yo estudiaba el COU. En aquel tiempo se estudiaba el COU, curso Orientación Universitaria. Acababas el bachillerato y antes de ir a la universidad hacías el COU. Y en la escuela donde estudiaba el COU había una chica, se llamaba Suzanne, en la que estábamos todos enamoradísimos. Y era entonces, no sé, para mí no sé, los 5 amigos míos de aquel curso, todos estábamos enamorados de Suzanne. Creo que no digo nada nuevo si recuerdo que Leonard Cohen es uno de los principales poetas canadienses del siglo XX. Influido por Lorca y por el surrealismo, siempre me ha atraído su condición de ser un poco de la oscuridad, una persona que se ve que se enfrenta al abismo de la angustia vital de manera bastante de frente, por así decirlo. Pero no es un poeta trágico, al tiempo su nihilismo le provoca un sentido del humor negro, por así decirlo, que me resulta bastante atractivo. A veces se olvida el importante papel que tiene el sentido del humor en Cohen. Incluso en su novela iniciática, bastante autobiográfica, el juego favorito, él se subdivide, digamos, se divide en dos, en el personaje de Lawrence y en Krantz, su amigo. Parecen como las dos caras de esta visión que tiene Leonard Cohen frente a la vida. Y bueno, quería leer un poema del libro La energía de los esclavos, lo traduzco un poco sobre la marcha, que plasma este sentido del humor negro al que me refiero. No sabía, hasta que te marchaste, que tenías el culo perfecto. Perdóname por no haberme enamorado de tu cara y de tu conversación. Ya no me queda talento. Ya no puedo escribir un poema. Ya puedes llamarme Len o Lenny, como siempre quisiste hacer. Supongo que debería dejarlo, pero las costumbres persisten
y las mujeres no hacen más que empujarme a ello. Antes de que me acuses de aburrirte, para tu definitivo triunfo y alivio, recuerda que ni tú ni yo estamos follando ahora mismo. Y una vez más, has disfrutado de la compañía de mi alma. Cariño, como solíamos decir, tienes anchas caderas y eres amable. Me alegro de que saltáramos el muro de aquel odioso monasterio zen. No somos precisamente jóvenes, pero aún hay algo de placer que exprimir de estas bolsas de cuero. Incluso mientras estamos aquí tumbados en Acapulco, no exactamente uno en brazos del otro, varios jóvenes monjes en fila andan por la nieve de Mount Baldy tiritando y pidiéndose a la luz de la luna. Hay pasajes en su meditación que tratan de nuestro amor y nos desean todo lo mejor. Leonard Cohen llega a Hydra, lo hace yo creo que movido por el ejemplo de los poetas beat, ¿no? Escapar del mundo burgués, provinciano, asfixiante de la Canadá en la que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y ahí en Hydra conecta con el espíritu cultural de la Europa de posguerra, ¿no? Y conecta con las voces de la poesía de posguerra europea, de la poesía de la austeridad que había nacido con la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto, ¿no? Yo creo que también redescubre ahí un poco sus raíces judías. Entonces conecta no solamente con Bertolt Brecht, sino con todo ese espíritu de, como digo, de una poesía seca, bastante prosaica, irónica, una poesía muy desengañada, muy escéptica con respecto a las posibilidades de trascendencia del arte poético. A veces recuerdo que he sido elegido para perfeccionar a todos los hombres. Me lo recuerdan las luciérnagas, el arroyo que pasa al lado de mi cabaña. Si yo hubiera tenido que ser poeta, no podría ser los perfectos anillos de humo por los que soy bien conocido. Me distraería la posible belleza de mi pluma, pero no lo soy. Me habría perdido con las mujeres que tan implacablemente perseguí, pero no lo hice. Yo estaba llamado a ser la semilla de vuestra nueva sociedad. Yo estaba llamado a ser el rey invisible y sin corte. Yo soy eso, el más claro ejemplo de realeza que te sirve esta noche, mientras hace la cama para el perro y las luciérnagas brillan a sus distintas alturas. Si mi cabeza brillara y la gente se girara a mirarme en los tranvías y pudiera estirar mi cuerpo en el agua resplandeciente y no perder detalles de los peces y las serpientes de agua. Si pudiera destrozar mis plumas en un vuelo frente al sol. ¿Crees que me quedaría en esta habitación recitándote poemas y montándome extravagantes sueños con los menores movimientos de tu boca? No creo en las emisoras de radio de Rusia y América, pero me gusta la música y me gustan las solemnes voces europeas anunciando jazz. No creo en el opio y el dinero, aunque sean difíciles de conseguir y penados con largas condenas. No creo en el amor en medio de mi esclavitud. Yo no creo que sea un hombre sentado en una casa, en una isla argólica sin árboles. Olvidaré la hierba del césped de mi madre. Sé que lo haré. Olvidaré el viejo número de teléfono Fitzroy 7820. Olvidaré mi estilo. No tendré estilo. Oigo 1000 kilómetros de parásitos hambrientos y la vieja agua clara comiendo rocas. Oigo los cencerros de mulas comiendo. Oigo las flores comiendo la noche bajo sus pliegues. Ahora, un gallo con una navaja asesta el tajo hemofílico. América no tendrá estilo. Rusia no tendrá estilo. Esto ocurre en el 28º año de mi atención. No sé
lo que será de las mulas con ojos de dama, ni de la vieja agua clara, ni del gigantesco gallo. La ávida radio a primera hora de la mañana devora los gobiernos uno tras otro los idiomas, los campos de amapolas uno tras otro. Al otro lado de la banda numerada crece un silencio para cada estilo, para el estilo en que trabajé. Un silencio externo como el espacio entre los insectos en un enjambre anésicamente eléctrico y nos apunta a nosotros. Estoy soñoliento y asustado. Lo tenemos encima, hermanos. Hay una guerra en marcha, pero trataré de que te sientas a gusto. No sigas mi conversación, es solo nerviosismo. ¿No hice el amor contigo cuando éramos estudiantes del Este? Sí, la casa está cambiada. Pronto ocuparán el pueblo. He retirado todo lo que pudiera animar al enemigo. Estamos solos hasta que cambien los tiempos y los que han sido traicionados regresen como peregrinos a este momento en que no nos rendimos y nos negamos firmemente a llamar poesía a la oscuridad. Como asesinaste a tu familia no significa nada para mí, mientras tu boca recorre mi cuerpo y conozco tus sueños de ciudades desmoronándose y caballos galopantes, del sol acercándose demasiado y la noche interminable. Pero eso no significa nada para mí junto a tu cuerpo. Sé que afuera ruge una guerra, que ordenas asfixiar a bebés y decapitar a generales, pero la sangre no significa nada para mí, no altera tu carne. Que tu lengua sepa sangre no me asusta, mientras mis brazos se pierden en tu pelo. No creas que no entiendo lo que pasa, después de que las tropas han sido masacradas y las rameras pasadas a cuchillo. Escribo esto solo para robarte el momento de que cuando una mañana mi cabeza cuelgue goteando con las de los otros generales de la puerta de tu casa, sepas que todo estaba previsto y que no significó nada para mí. Ojos normales, pelo normal, peso normal, estatura media. Características especiales, ninguna. Número de dedos de las manos, 10. Número de dedos de los pies, 10. Inteligencia media. ¿Qué esperabas? ¿Garras? ¿Incisivos enormes? ¿Saliva verde? ¿Locura? Leonard aprendió a tocar la guitarra, como él mismo contó en la entrega de premios de Príncipe de Asturias, con un guitarrista español que tocaba en Canadá, en su ciudad natal, y él lo escuchó tocar y quedó para hacer unas clases. Este hombre le enseñó los fundamentos de su técnica con la guitarra, que es el trémolo, que es un acompañamiento muy típico de la música española, que hace que es como si fuera un laúd, y después le enseñó una serie de acordes, la menor, sol, fa, mi, que son la base también de muchos palos flamencos, y con esta herramienta él empezó a hacer sus primeras canciones. Entonces en sus primeros discos se acompaña a él con la guitarra y utiliza muchos de estos acordes. Luego ya los fue ampliando, digamos, empezó a mezclar acordes mayores con acordes menores, como en la canción Sisters of Mercy o You Know Who I Am, que le hicieron todavía más original. O sea, imaginaros este estilo de tocar que tenía influencias de Grecia, que tenía influencias de la música francesa, de los cantautores, Edith Piaf, Jacques Brel, y esta técnica de tocar la guitarra, claro, dentro del ambiente en Nueva York, de los cantautores de la época,
pues lo hizo muy original. Entonces llamó mucho la atención. Y entonces esto siempre lo explica él, que está muy agradecido a la guitarra y que está muy agradecido a aquel profesor. Y siempre pues me acuerdo que ensayaba, digamos, cada día, porque él se acompañaba con esa técnica que era muy original, y ensayaba porque es difícil de hacer. Y él estudiaba cada día durante la gira y siempre tenía las manos listas, porque ya al final era mayor y me decía siempre no consigo hacerlo igualado, el trémolo y tal. Suele hablar de la influencia de Lorca como una presencia espiritual muy fuerte en esa poesía, pero realmente si hay que hablar de un poeta europeo que ha influido muchísimo en esta poesía primera de Cohen es Bertolt Brecht. Yo creo que la influencia de Brecht es apabullante, ¿no? Por un lado, el uso de la balada, de la canción, la mezcla de registros populares y cultos, esas baladas de Bertolt Brecht que también influyeron en Oden, ¿no? La música de cabaret, de music hall, y que Cohen pues lleva a su terreno, y que además lleva a su terreno con el uso del humor negro, macabro, incluso gore, ¿no? En sus poemas iniciales. Y luego, por otro lado, de Bertolt Brecht también toma el tono epigramático, irónico, la lectura feroz de la realidad, ¿no? Con mucha ironía, incluso sarcasmo. Los asesinos que dirigen los demás países están intentando que nosotros derribemos a los asesinos que dirigen el nuestro. Y yo por mi parte preferiría el yugo de nuestros asesinos nativos. Porque estoy convencido de que el asesino extranjero mataría a muchos más de nosotros que nuestros viejos y conocidos asesinos. Francamente, no creo que ninguno de ahí fuera esté interesado en que resolvamos nuestros problemas sociales. Para decir esto, me baso en lo que siento por mi propio vecino. Y solo espero de él que no se vuelva más feo. Así pues, soy un patriota. No me gusta ver quemar banderas, porque eso excita a los asesinos de ambos bandos, hasta llegar a un exceso de desafortunados que continúan alegremente y de forma descontrolada hasta que todo el mundo ha muerto. Cualquier sistema que montéis y nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis y nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras armas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con todas vuestras hierbas y vuestras balas, ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis y nosotros será derribado. No me cayó encima una cruz cuando fui a por perritos calientes y el griego abierto toda la noche esclavo de Silver Gameland no pensó que éramos hermanos. Ámame porque no pasa nada. No creo que la lluvia haga que me sienta como una pluma cuando llegue la noche y los tranvías dejen de pasar, porque mi estatura y mi peso no cambiarán. Ámame porque no pasa nada. No tienes ni idea cuántas películas he tenido que ver antes de estar seguro que te amaría, antes de que volvieran las luces. Ámame porque no pasa nada.
Un titular del 14 de julio. En la ciudad de Montreal, intervención decisiva de Pearson en la conferencia de Commonwealth. Eso fue ayer. Ámame porque no pasa nada. Estrellas, estrellas, estrellas. Brillan para ellas. ¿Has imaginado lo desvalido que es un árbol mojado o una cortina de hojas de afeitar? Ámame porque no pasa nada. ¿Por qué tengo que estar solo si lo que digo es verdad? Confieso que he tratado de encontrar un pasadizo o falsificar mi pasaporte o hablar un nuevo lenguaje. Ámame porque no pasa nada. Confieso que quería que me crecieran alas o volverme loco, pero olvidé la razón. ¿Por qué alas? ¿Y volverme loco? Ámame porque no pasa nada. Yo creo que con las canciones, no recuerdo exactamente cuándo, ¿no? Pero también pensaba hoy, a veces uno como se hace con ideas o asumes ideas sin pensarlas mucho, ¿no? Y decías, no, yo es que tengo que decir que las canciones, tengo que confesar que las canciones me llegaron más que los poemas o que los poemas... Bueno, realmente no hay una línea divisoria para mí entre eso, ¿no? O sea, que eso está muy bien para los filólogos o para hacer, ¿sabes?, ensayos académicos, pero ¿aquí de qué se trata? Se trata de que Cohen es un autor de los que te han ayudado desde hace mucho tiempo, o sea, de los que tú vienes, de los que son referenciales, ¿no? Entonces yo recuerdo entrar a él, pues eso, joven, 17 años, o sea, con el apabullamiento que significó estas canciones tan bestiales que todos conocemos y que tienen esa fuerza tan particular, pues The Sisters of Mercy o incluso Aleluya, todas esas canciones más conocidas, ¿no? Y que aunque ahora las escuches hasta en el metro, siguen teniendo para ti como una... pues esa fuerza que está vinculada a tu propia experiencia, ¿no? Yo, es una cosa personal, pero cada vez que voy a Santiago de Compostela y me doy una vuelta por la catedral que me gusta, pues entro por hay una puerta lateral, que es la puerta de Platerías, y allí está colocado en un lateral, en el lateral izquierdo de la puerta, pues una figura en piedra, claro, una figura medieval del rey David, ¿no? Tocando un instrumento de cuerda. Entonces, siempre me acuerdo de Aleluya. Bueno, pues Cohen entra a través de los poemas, a través de las canciones, a través de una lectura que también me conmovió en su momento, que fue El juego favorito, que era una novela, y ahí se ha quedado. Entonces se ha quedado en la misma medida en que se ha quedado como un grupo de autores de su, si no de su generación, de su media generación, o sea, ¿sabes?, que están cercanos en edad, que vienen del mundo anglosajón, ¿no? Poetas, cantantes, Bob Dylan, Gary Snyder, poetas a lo mejor vinculados de alguna manera a los Beats, es decir, son nuestros mayores, y él es uno de nuestros mayores. Me dices que el silencio está más cerca de la paz que los poemas. Pero si como un regalo yo te ofreciera el silencio, porque yo sé lo que es el silencio, tú me dirías, eso no es el silencio, es otro poema, y me lo devolverías. Tú tienes una relación más enjundiosa, ¿no? Enjundiosa no, quizá más familiar en el sentido real del concepto familiar, ¿no? Porque en mi casa mi madre nos ponía de los discos de Leonard Cohen desde que éramos realmente muy pequeñitos, ¿no? Nosotros éramos 4 hermanos y 2 de nosotros caímos rendidos a los encantos a esa gravedad, a esa voz, ese tono monocorde muchas veces, ¿no? Total. Y 2, te digo, pues 2 de nosotros éramos grandes entusiastas de Leonard Cohen, y otros 2 hermanos podían hacer lo que fuera con tal de no escuchar. O sea, estaban dispuestos a bajar a la panadería 3 veces con tal de saltarse. No, la letanía. Sí, recuerdo que era como, bueno, después de Leonard Cohen elijo yo el disco que hay que poner. Me gustaría recordarle a la dirección que las bebidas están aguadas y que la chica del guardarropa tiene la sífilis, y que la banda está compuesta por antiguos monstruos de las SS. Como quiera que hoy es la noche de fin de año y tengo cáncer de labio, colocaré mi sombrero de papel sobre mi conmoción cerebral y bailaré. Larga vida a los escalones invisibles, que los hombres pueden leer en una montaña. Que los propietarios de la revolución tengan esto en cuenta. Una canción que el pueblo amó
fue escrita por un ladrón. Marruecos. Le pagué la comida a este hombre. No me quiso mirar a los ojos. Comió en paz. Cuando estoy contigo quisiera ser la clase de héroe que quería ser cuando tenía 7 años. Un hombre perfecto que mata. Me pregunto cuánta gente en esta ciudad vive en cuartos amueblados. De noche, al contemplar ante mí los edificios, juraría que veo un rostro en cada ventana mirándome. Y cuando me vuelvo, me pregunto cuántos regresan a sus mesas y escriben esto. Es bueno sentarse con la gente que trasnocha hasta tarde. Los restantes hogares de uno olvidados y las otras comidas que se dejaron inacabadas en el plato. Es la hora del café y del cigarrillo del que toca el piano y de la canción de Tim Harding y de la melodía que le hace a uno esperar metida en la cabeza. Estoy pensando en ti, pequeña Frede, con tu blanca, blanca piel y con tus sueños de grandeza en Normandía. Creo que nunca te dije que pretendía salvar el mundo viendo la televisión, mientras mi compañero de juerga desparramaba dólares por encima de la cabeza de la bailarina de la danza del vientre bajo los clarinetes de la 8ª Avenida. Mientras escuchaba tus planes de montar una exclusiva tienda de mascotas en París. Tu madre me telefoneó y me dijo que era demasiado viejo para ti. Y le di la razón, pero una mañana después de mucho tiempo penetraste en mi cuarto porque afirmabas amarme. De vez en cuando he encontrado hombres que me han dicho que te habían dado dinero y algunas mujeres me contaron que no era realmente una modelo. La gente no sabe lo que es estar solo con los huevos hervidos en hueveras de plata, solo con un perro grande que obedece tu voz. Solo bajo la lluvia en Normandía, vista a través de ventanas plomisas, solo en un raudo automóvil, solo ante los espárragos de un restaurante, solo cuando uno imagina ser un sencillo príncipe y un explorador. Pero somos todos criaturas envidiosas, que queremos poner nuestras pétreas huellas sobre cualquier belleza. No nos conformamos con el amor de cada día. Queremos el amor oculto. Ven a mí si te haces vieja. Ven a mí si deseas que te invite a un café. Es indecoroso encontrarte en un lugar de entretenimiento tratando de olvidar el diminuto horror del último millón de años. Sobre todo me disgusta el valiente violín rasgando el lado de la masacre, como si quisiera insinuar que los asesinos son débiles y las víctimas ganarán. Eso complica la pesadilla con un sueño, le da la vuelta a la pesadilla. Olvídate del violín y guarda tu labor. ¿No ves cómo los criminales y los chupadores de sangre se sienten atraídos por tu valor? Es una provocación a sus ojos. Devuélvelo a las rocas, al barro, a lo que sustenta el barro. Acaba este feo experimento con el corazón humano, por favor. No me vuelvas a contar lo de la solitaria estación de tren donde nos desnudamos mutuamente bajo una lluvia de pepitas de manzana. Y esta voz de ignorante comprensión, que experimente la profunda humillación
como el silencio de la marea se niega a afirmarla. Quédate aquí, en la vanidad de tu soledad. Convoca a las efímeras lágrimas, la risa superficial, las comodidades que obedecen a tu sufrimiento, que abrazan tu derrota. Quédate ahí con tu piel de gallina, tu orgullo y pavoneo con tus eróticos andrajos de religión. Sinceramente espero que no tengamos que volver a vernos en la próxima diversión. Conozco las estrellas salvajes como el polvo, no esperan disciplina de ningún hombre, pero mientras giran de cielo a cielo, atraviesan nuestras vidas con alfileres de luz. Los diamantes de la culpa, los papiros de la culpa, los pilares de la culpa, los colores de la culpa, las banderas de la culpa, las gárgolas de la culpa, las espinas de la culpa. Son las 4 de la madrugada, finales de diciembre. Te escribo solo para saber si estás mejor. Hace frío en Nueva York, pero me gusta donde vivo. Hay música en Clinton Street durante todo el atardecer. Oí que estás construyendo tu casita en el interior del desierto, que vives al día y sin planes. Espero que tomes alguna nota. Sí, Jane vino con un mechón de tu pelo. Me dijo que tú se lo diste aquella noche que decidiste liberarte. ¿Pudiste liberarte? Ah, la última vez que te vimos parecías mucho más viejo. Tu famosa gabardina azul desgarrada en el hombro. Habías ido a la estación al encuentro de cualquier tren, pero acabaste volviendo a casa sin Lily Marlene. Trataste a mi mujer como otro capricho de tu vida, y cuando regresó ya no era la esposa de nadie. Ahí te veo con la rosa entre tus dientes, como otro gitano delgado y ladrón. Bueno, veo que James está despierta. Te manda sus saludos. ¿Y qué puedo decirte, mi hermano, mi asesino? ¿Qué más podría añadir? Supongo que te echo de menos, que te perdono. Me alegra que te cruzaras en mi camino. Si alguna vez pasas por aquí para ver a Jane o a mí, sepas que tu enemigo duerme y su mujer es libre. Gracias por la congoja que le sacaste de sus ojos. Yo pensaba que no se podía hacer nada, por eso ni lo intenté. Vino Jane y me entregó un mechón de tu pelo. Dijo que tú se lo diste aquella noche que decidiste liberarte. Atentamente, L. Cohen. Era el último pasajero del día. Estaba solo en aquel autobús. Me sentía contento de que se estuvieran gastando tanto dinero para llevarme a mí solo por la 8ª avenida. Conductor, grité de pronto, estamos usted y yo solos esta noche. Huyamos de esta gran ciudad a una ciudad más pequeña, más propicia para el corazón. Dejemos atrás Miami Beach con sus piscinas, sigamos aún más lejos. Usted en el asiento del conductor, yo varios asientos más atrás, aunque en las ciudades racistas cambiaremos de lugar para que vean lo bien que le fue a usted en el norte. Y busquemos después un pequeño pueblo de pescadores y aparquemos al borde de la arena un enorme autobús como una flecha, metálico, pintado, solitario, con matrícula de Nueva York. Te recuerdo claramente en el Chelsea Hotel. Hablabas tan segura y tan dulcemente, mamándomela sobre una cama deshecha mientras en la calle te esperaba la limusina. Esas eran las razones y eso era Nueva York.
Nos movíamos por el dinero y la carne, y eso lo llamaban amor los trabajadores de la canción. Probablemente aún lo es para los que quedan. Pero te fuiste, ¿verdad, nena? Le diste la espalda a la gente y te alejaste. Ya nunca volví a oírte decir, te necesito, no te necesito, te necesito, no te necesito, mientras todos bailaban alrededor. Te recuerdo claramente en el Hotel Chelsea. Ya eras famosa, tu corazón era una leyenda. Volviste a decirme que preferías hombres bien parecidos, pero que por mí harías una excepción. Y cerrando el puño por los que, como nosotros, están oprimidos por los cánones de belleza, te arreglaste un poco y dijiste, no importa, somos feos, pero tenemos la música. Y entonces te fuiste, ¿no es así, tía? Simplemente diste la espalda a la gente y te alejaste. Ya nunca volví a oírte decir, te necesito, no te necesito, te necesito, no te necesito, mientras todos bailaban alrededor. No pretendo sugerir que yo te amara mejor. No puedo estar pendiente de cada petirrojo caído. Te recuerdo claramente en el Hotel Chelsea. Eso es todo, no pienso en ti muy a menudo. Bueno, otro cotilleo de Leonard Cohen. Cuando leo cosas como estas no entiendo muy bien a toda esta gente que sacraliza la obra de Leonard Cohen o de un Dylan. A mí me parece que se quedan cortísimos y no sé, se me ocurren algunas frases que de Catulo o de Juvenal que se adecuarían muy bien para describir esto. No lo haré por no echarle barro a la obra de este hombre. Y no sé, pero no me quedo sin proponerles a ustedes que lean un poco a Rubén Darío, no sé, a los antes mencionados Catulo, Juvenal, Marcial, a Quevedo, en fin. Ojalá lleguemos a una literatura rock un poco más higiénica que esta. Y desde luego con una visión más larga y extensa. Qué corto se me hace esta mirada de habitación casi municipal y de tienda de ultramarinos. Tengo 69 años y sigo teniendo en la cabeza algunas líneas de algunas canciones o algunos poemas de Leonard Cohen. Recuerdo una línea que decía: ¿por qué tengo que estar solo si tengo razón? También recuerdo el principio de mi poema favorito de Leonard Cohen. Es bueno sentarse con la gente que está despierta hasta tarde. Bueno, eso ha sido algo que ha formado parte de mi vida y de la vida de tantas personas. Estás despierto hasta tarde porque esperas que te ocurra algo, que pase algo. Y luego también recuerdo el principio de Avalanche. Se me vino encima una avalancha que cubrió mi alma. Yo no sabía lo que quería decir eso cuando tenía 20 o 21 años. No sabía lo que quería decir. Pero sabía que quería decir algo. Bueno, luego averigüé que son las avalanchas que te vienen encima y te cubren el alma. Este poema de Leonard Cohen me ha elegido a mí, no yo a él. Llega en un momento de intensa transformación en mi vida y está dedicado a Juana de Arco y al fuego. Dice así: ahora las llamas siguieron a Juana de Arco cuando ella venía cabalgando a través de la oscuridad. Ninguna luna para mantener su armadura brillante. Ningún hombre que la ayude a atravesar esta tan humeante noche. Ella dijo: estoy cansada de la guerra. Quiero el tipo de trabajo que tenía antes. Un vestido de novia o algo blanco que ponerme sobre mi hinchado apetito. Bien, me alegro escucharte hablar de este modo. Tú sabes que te he visto cabalgar cada día y algo en mí anhela ganar tal fría y
y solitaria heroína. ¿Y quién eres tú?, habló ella con severidad al que estaba bajo el humo. Porque yo soy el fuego, respondió, y yo amo tu soledad, yo amo tu orgullo. Entonces, fuego, enfría tu cuerpo, voy a darte el mío para que lo sostengas. Diciendo esto, ella se subió al interior para ser su única novia. Y en lo profundo de su corazón ardiente, tomó el polvo de Juana de Arco y por encima de los invitados a la boda, colgó las cenizas de su vestido de novia. Fue en su temible corazón profundo que tomó el polvo de Juana de Arco, y entonces comprendió claramente que si él era fuego, entonces ella debe ser madera. La vi hacer muecas, la vi llorar, vi la gloria en sus ojos. Yo mismo anhelo el amor y la luz, pero ha de ser tan cruel y tan brillante. Gracias, Leonard Cohen. La historia de Isaac es uno de los poemas canciones donde se manifiesta más abiertamente la condición hebraica de Leonard Cohen, no solamente por lo que cuenta en él, sino por cómo cuenta esa historia. Se sirve de la palabra bíblica para darle la vuelta y ser crítico al mismo tiempo con su propia ejemplaridad. Una actitud muy judía, por cierto, ¿no?, en cuanto a la aplicación de la paradoja, la ironía y sobre todo en poner en cuestión incluso esa propia palabra. Leonard Cohen siguió yendo a la sinagoga hasta el final de su vida. Iba todos los viernes por la noche a poner una vela, quizás para encontrar más luz. Sin embargo, no fue un hombre religioso en el sentido estricto. Formaba parte de un canto colectivo que tomó cuerpo en poemas como Aleluya, o quizás en uno de los últimos, que es como un testamento con el You Want It Darker, aquella palabra que se oye, Hineni, Hineni. Su apellido Cohen, por ejemplo, viene del hebreo, del término Cohen, que significa nada más y nada menos que sacerdote de Aarón. La versión en español que yo he hecho de este poema de Story of Isaac no es para ser cantada, ni mucho menos en español, pero he querido trasladar la estructura métrica original al octosílabo, que es el verso, digamos, más cómodo y más natural de nuestra lengua, del español, y de esa manera se une también esta parte histórica de Leonard Cohen pues, a la tradición de nuestro romancero, donde también se contaban historias incluso de los sefardíes, de los judíos sefardíes, y también lo unimos al aire, le damos el aire machadiano de la tierra de Álvaro González, por ejemplo, ¿no? Machado, al que también Cohen conocía como a Lorca. Voy a dar lectura al poema y de la historia de Isaac. Se abrió la puerta despacio y entró mi padre de golpe. Yo tenía 9 años y él estaba allí de pie tan alto. Cómo brillaban sus 2 pupilas azules. Y con una voz muy fría dijo: he tenido una visión. Ya sabes que soy un santo. Debo hacer lo que me mandan. Vamos, pues, a la montaña. Yo corría,
y él andaba con su gran hacha de oro. Me parecían los árboles tan pequeños y el lago el espejo de una dama. Nos paramos a beber un poco de vino amargo y él arrojó la botella que al instante se rompió. Posó su mano en la mía y yo pensé que era un águila, aunque pudo ser un buitre. Creo que nunca lo sabré. Después construyó mi padre un altar mientras miraba por encima de su hombro. Sabía que yo estaba allí y que no me escondería. Vosotros que levantáis estos altares ahora para sacrificar niños, nunca más debéis hacerlo. Ningún designio es visión, ni jamás fuisteis tentados por un demonio o un dios. Vosotros que con las hachas ensangrentadas y romas los amenazáis ahora, ¿no habéis estado allí antes? Cuando mi cuerpo yacía en lo alto de la montaña y la mano de mi padre temblaba con la belleza y el fuego de la palabra. Y si vosotros ahora me consideráis hermano, perdonadme si pregunto, ¿de acuerdo a qué plan? ¿De quién? Cuando todo se derrumbe, si debo, te mataré y te ayudaré si puedo. Cuando todo se haga polvo, si debo, te ayudaré y te mataré si puedo. Ponte ya nuestro uniforme, hombre de paz y de guerra, que ya está el pavo real desplegando su abanico. Estaba caminando por Nueva York y me tropecé con un hombre con un letrero de cartón en la espalda. Cuando pasamos una farola pude leerlo. Decía: por favor, no pases de largo. Estoy ciego, pero tú puedes ver. He sido cegado totalmente. Por favor, no pases de largo. Cuando caminaba por la Séptima Avenida, llegué a la calle 14 y en una esquina vi curiosas mutilaciones de la forma humana. Era una casa para personas discapacitadas. Había lisiado, personas en silla de ruedas y estaba nevando. Tuve la sensación de que toda la ciudad estaba cantando. Oh, por favor, no pases de largo. Sí, estoy ciego, pero tú puedes ver. He sido cegado totalmente. Por favor, no me ignores. ¿Y sabes? Pensé que eran ellos los que estaban cantando. Pensé que eran ellos los que cantaban. Que era el otro el que cantaba, que era otra persona. Pero conforme andaba, supe que era yo y estaba cantando para mí. Oh, por favor, no pases de largo. Estoy ciego, pero tú puedes ver. He sido cegado totalmente. Por favor, no me ignores. Y sé que ahí están ustedes,
cómodamente sentados en vuestros asientos de terciopelo y pensando, uy, ahí está él arriba, diciendo algo que piensa, pero nunca tendré que cantar esta canción. Y les prometo, amigos, que la cantarán. Puede que no sea esta noche, puede que no sea mañana, pero un día estarán de rodillas. Y quiero que sepan las palabras para cuando llegue el momento. Porque tendrán que cantarla para sí mismos, o para otros, o para vuestro hermano. Van a tener que aprender esta canción. Igual que la niebla no deja cicatriz sobre la oscura y verde colina, así mi cuerpo no deja cicatriz en ti ni lo hará nunca. Cuando el viento y el halcón se encuentran, ¿qué es lo que queda? Así nos encontramos tú y yo. Nos volvemos y caemos adormecidos. Igual que muchas noches resisten sin una luna ni una estrella, así resistiremos nosotros cuando uno de los dos se marche y lejos. Me gustaría leer uno de los poemas que me arrastraron a la poesía, pero no sé dónde encontrar, ni siquiera recuerdo una sola línea. Lo mismo me ha pasado con el dinero, las mujeres y las conversaciones a últimas horas de la tarde. Pero me gustaría leer alguno de esos poemas que me alejaron de todo lo que amaba para llevarme a estar aquí solo, desnudo, con la idea de encontrarte. Una última cosa que quería comentar sobre Cohen es que ahora que se ha popularizado más su figura, ha habido una especie de rapto de la misma por todo el revival de la cultura New Age que está en boga de nuevo, ¿no? Como ocurre a veces en momentos de crisis. Quiero decir que esa imagen de el señor amable, sonriente, cute, como dice él mismo en su último disco en directo, no I'm cute, no, ahora soy mono. Pues este señor con sombrero que canta el Aleluya y que fue monje, repito, es una banalización y una vulgarización de la figura de Cohen. De hecho, no es ningún mérito especial que formara parte del clero budista durante un tiempo, es como si hubiera sido yonki durante un tiempo, son circunstancias de la vida, pero que son temas superficiales y que, digamos, dan una imagen pop, en el mal sentido de la palabra, de un artista de la profundidad de Cohen, ¿no? Incluso ahora cuando he escuchado cantar Aleluya hasta por coros de niños dirigidos por una monja, esto es literal. Me pregunto si saben que la letra pues de lo que trata de sexo, desesperación y de búsqueda, entre otras muchas cosas. Simplemente reivindicar al verdadero Cohen frente a la imagen New Age que algunos parecen potenciar hoy en día. Leonard Cohen, en cierto modo, ha formado parte de algunos de los acontecimientos más importantes, pero también más devastadores de los últimos años de mi vida. Por ejemplo, pues una fase de depresión por la que tuve que pasar, también la posterior lucha contra el cáncer y fallecimiento de mi padre. Pero todo esto lo ha ido convirtiendo definitivamente en un pilar fundamental en lo que viene siendo pues mi proceso de maduración, tanto personal como profesional por el ámbito académico, pero especialmente en lo emocional. Cohen, con su espíritu un tanto canalla, con su tendencia a no dejarse ceder por las convenciones, me ha enseñado infinidad de cosas, como por ejemplo pues que la búsqueda, sea cual sea, es una constante que no acaba nunca,
también me ha enseñado, como reza en su canción Burn the Wire, que igual que un pájaro en un alambre, debemos de encontrar la manera de ser libres, incluso cuando se trata de pasar por adaptarnos a circunstancias que no nos parecen favorables. Y sobre todo me ha enseñado a amar, en el sentido amplio de la palabra. Me ha enseñado a amar a las personas, me ha enseñado a amar las dificultades. Me ha enseñado también a amar la complejidad del ser humano y estas aparentes facetas contradictorias, sobre todo ese punto en el que se encuentran y el que hace que casi todo valga la pena. Es alguien que siempre ha estado buscando una espiritualidad que realmente es algo que a mí me llena y me da esperanza de la capacidad que tenemos los humanos de alguna manera de ser sinceros con nosotros mismos. Yo creo que Leonard Cohen representa esto, representa la sinceridad con uno mismo. Acércate a la ventana, amor mío. No sabes cómo me gustaría leer la palma de tu mano. Siempre pensé que dentro de mí había algo de gitano, hasta que dejé que me llevaras a casa. No sabes cómo amo vivir contigo, pero haces que se me olviden tantas cosas. Me olvido de rezar por los ángeles. Entonces, ellos olvidan rezar por nosotros. Hasta la vista, Marian. Ya es tiempo de reír y llorar y reírnos de todo otra vez. Nos conocimos cuando aún éramos jóvenes, en los recónditos de un verde prado de lilas. Tú te aferraste a mí como a un crucifijo, mientras que arrodillados atravesábamos la oscuridad. En tus cartas siempre me dices que sigues junto a mí. Entonces, ¿por qué me siento tan solo? Estoy al borde del abismo, pero tu fina tela de araña me sujeta con firmeza. Hasta la vista, Marian. Ya es tiempo de empezar a reír y a llorar y reírnos de todo otra vez. Pero ahora lo que necesito es tu amor misterioso. Estoy frío como una navaja afilada. Me dejaste cuando te dije que yo era un tipo peculiar. Nunca te dije que fuera valiente. Eres tan hermosa, Marian. Me dejaste y has cambiado de nuevo. Justo cuando he trepado la ladera de esta montaña para que la lluvia lave mis párpados. Hasta la vista, Marian. Ya es tiempo de reír y de llorar y reírnos de todo otra vez. Hay hombres que deberían tener montañas para recordar sus nombres a través del tiempo. Las lápidas no son tan altas ni verdes, y los hijos se alejan para escapar del puño que parece siempre la mano de un padre. Yo tuve un amigo, vivió y murió en silencio, con dignidad. No dejó libro, ni hijo, ni amante que le llorase. Tampoco es esto una canción de duelo, solo el bautismo de la montaña por la que ando, fragante, oscura y blanca bajo la pálida niebla. A esta montaña le pongo su nombre. Padre bueno, ya que ahora estoy destrozada, que no soy ninguna dirigente del mundo que nace, que no soy ninguna santa para los que sufren, ni una cantante, ni un músico, ni la maestra de nada,
ni amiga para mis amigos, ni amante para los que me aman. Solo me queda la ambición que devora cada minuto que pasa sin traerme mi insensato sueño. Enséñame ahora, esta noche, a poseer lo que anhelo, a atrapar, domar, amar y ser amada con la pasión que no puedo ignorar a pesar de tus enseñanzas, concédemelo y déjame ser, por un momento en esta desconcertante y deprimente desgracia, un animal feliz. Este es el único poema que puedo leer. Soy el único que puede escribirlo. No me suicidé cuando las cosas me fueron mal. No me dediqué a las drogas ni a la enseñanza. Intenté dormir, pero cuando no pude dormir, aprendí a escribir. Aprendí a escribir cosas que pudieran ser leídas en noches como esta, por alguien como yo. Claro, yo tuve la sensación de que ahí estaba todo. Yo no sabía lo que era, pero ahí estaba todo. Unos buscan en la Cábala, otros buscan en la India, otros buscan en la Biblia, y yo tuve la sensación que ahí estaba todo. Curiosamente, para un chaval ignorante de Alicante, un poeta canadiense era el que le había abierto el libro sagrado. Parece tan lejano. Nancy estaba sola mirando el programa de la madrugada a través de una piedra semipreciosa. En la casa de la honestidad, su padre estaba en un juicio. En la casa del misterio, no había nadie en absoluto. Parece tan lejano. Ninguno de nosotros era muy fuerte. Nancy llevaba medias verdes y se acostaba con todo el mundo. Nunca nos dijo que nos esperaría a pesar de que estaba sola. Creo que se enamoró de nosotros en 1961. Parece tan lejano. Nancy estaba sola, un 45 junto a su cabeza y un teléfono descolgado. Nosotros le dijimos que era hermosa, le dijimos que era libre. Pero ninguno de nosotros fue a verla a la casa del misterio. Y ahora miras a tu alrededor, la ves por todas partes. Muchos usan su cuerpo, muchos peinan su cabello. En el vacío de la noche, cuando estás con frío y entumecido, la oyes hablar libremente. Está feliz de que hayas venido. Casi me fui a la cama sin recordar las 4 violetas blancas que puse en el ojal de tu jersey verde. Y cómo te besé entonces. Y me besaste tú, tímida, como si nunca hubiera sido tu amante. Bajo mis manos, tus pequeños pechos respiran como vientres boca arriba de abatidos gorriones. Donde quiera te deslizas, oigo sonidos de alas que se pliegan, de alas que se abaten, y me quedo mudo, porque has caído junto a mí, porque tus pestañas son espinas de frágiles y diminutos animales. Me asusta el momento en que tu boca comience a llamarme cazador. Cuando me dices al oído que tu cuerpo no es bello, quisiera convocar los ojos y bocas escondidos en la piedra y la luz y el agua para testimoniar contra ti. Los quiero rendidos ante ti, la rima temblorosa de tu rostro en sus hondos ataúdes. Cuando me dices al oído que tu cuerpo no es bello, quisiera que mi cuerpo y mis manos fueran estanques para tu mirada y tu risa. Querido Leonard, que estás fundido en el cosmos, quiero darte las gracias por esa relación tan especial que tuvimos durante mucho tiempo, porque para mí has sido mi hermano mayor.